¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. ¿Cuántos muertos realmente en México por la pandemia del COVID-19? ¿Los 300,000 que dice el gobierno o son muchos más? Esta mañana hablé con la doctora Lorian Jiménez Faibi y escuche usted bien la cifra que nos da. Doctora, ¿cuál tu diagnóstico sobre el actual momento que estamos viviendo de la pandemia? Bueno, en este momento estamos viviendo una etapa muy crítica de la pandemia. En nuestro país nunca hemos tenido tantos contagios como tenemos en este momento. Tenemos los contagios disparados. Desafortunadamente, las hospitalizaciones están repuntando también. Comienza a haber una elevación muy importante ya en las hospitalizaciones a nivel nacional. Aquí simplemente en la Ciudad de México, el día de ayer ya se reportaba más del 70% de ocupación en todas las camas generales, ¿no? En camas generales en todos los hospitales de la Ciudad de México. Para tener una idea, ¿no? Del 25 de diciembre al día de ayer, la subida es de 60 puntos porcentuales en la ocupación de camas generales en la Ciudad de México. Esto va mal y desgraciadamente en los últimos 4 días las defunciones han empezado también a tomar un rumbo al alza, es decir, están repuntando ya también las defunciones y la tendencia pues es marcada al alza y esto es muy mala seña, ¿no? A propósito de esto, la cifra oficial habla de 300,000 muertes por COVID. De acuerdo a las cifras también oficiales generadas por el INEGI en cuanto a mortalidad y el incremento de la mortalidad, sobre todo en 19 y 20, ¿cuál es la estimación que tú tienes sobre el número real de muertos? Sí, bueno, no es tanto mi estimación, es decir, hay una cifra que también es una cifra oficial, sí, que viene por parte del Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Secretaría de Salud, y esta es una cifra que se basa en los datos de el Registro Nacional de Población y la base de datos, las bases de datos de los registros civiles, es decir, sí, las bases de datos en donde se toman en consideración las actas de defunción. Esto se llama exceso de mortalidad y está en una página. Esto se actualiza más o menos cada 3 semanas, la cifra, y la última que se publicó está hablando de más de 655,000 muertes. La 2. ¿Quién miente y por qué la compulsión de mentir? Les pregunto esto porque el fin de semana el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y al terminar el encuentro, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, quien estuvo ahí, declaró lo siguiente a la prensa. Fue un diálogo muy ameno, muy respetuoso. Tanto la política energética de Estados Unidos como la de México, y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena, y todo bastante bien, con respeto, como todo, o sea, no, todo muy bien. Sí, muy bien, son diálogos de alto nivel, muy respetuosos, y sobre todo la buena relación y cooperación que tenemos con nuestro país. Energías limpias, se habló de energías limpias. Ingeniera. Pero resulta que ni tan terso ni tan desinteresado y casual el encuentro, porque pocas horas después la secretaria Granholm, luego de 2 días de reuniones, escribió el mensaje siguiente en su cuenta de Twitter, reproducido textual y formalmente por la Embajada de los Estados Unidos en México. En cada reunión transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México a la inversión privada
estadounidense en México. Así que, como diría el filósofo Juanga, pero qué necesidad. La 3. El viernes por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde habría de realizársele una revisión de rutina para conocer su estado de salud. Esto fue informado por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, y confirmado por Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Más tarde, se dio a conocer que tras la revisión, los médicos decidieron practicarle un cateterismo cardíaco al presidente. La mañana del sábado, López Obrador regresó a Palacio Nacional luego de pasar la noche en el Hospital Militar. En un mensaje grabado, el presidente explicó en qué consistió este procedimiento médico que dijo fue parte de una revisión programada, es decir, de rutina, y aseguró estar bien de salud, muy tranquilo y muy contento. Por otra parte, afirmó tener un testamento político que ofrece gobernabilidad y garantiza la continuidad de su proyecto. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. La 4. Este lunes el presidente López Obrador se presentó puntual en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Cuando se le cuestionó por su estado de salud y su testamento político, estas fueron sus palabras. Acerca de lo del testamento que genera, ¿no?, alguna inquietud, tengo la responsabilidad de actuar pues previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo, y tengo desde hace algún tiempo un testamento, y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país. Agregó que sería irresponsable no prever estas cosas. Somos seres humanos y no debe extrañar esto, y expresó que ello se aplicará hasta que esté en el desempeño de su función pública, y este testamento se conocerá cuando ya deje de existir, aunque explicó que todo va muy bien y continuará adelante realizando la transformación, y agradeció las muestras de solidaridad de amigos y enemigos. Adelantó que el fin de semana hará una supervisión privada de la obra del Tren Maya, y el próximo 21 de marzo dará su conferencia mañanera en la inauguración, a ver cuántas líneas van a estar ahí, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Al final inició la pasarela, la cual durará toda la semana, con los aspirantes a la Secretaría General del Sindicato Petrolero, algo inédito. El Estado
con una injerencia en un sindicato, por muy poderoso que sea, pero así va a ser ya el solo hecho de que estén ahí. Bueno, al final inició la pasarela, pues, para estos aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de los Petroleros. El primero en presentarse fue el actual tesorero, lleva 20 y tantos años en ese cargo, Ricardo Aldana Prieto. La 5. Y sobre la controvertida reforma eléctrica y su impacto ambiental, hablé esta mañana con un prestigiosísimo experto, el doctor Adrián Fernández Bremauns, director de la Iniciativa Climática en México y extitular del Instituto Nacional de Ecología. Doctor, ¿de qué manera la reforma eléctrica, tal cual está planteada por el actual gobierno, incide en el medio ambiente? ¿De qué modo y en qué medida? La generación de electricidad puede tener impactos, por ejemplo, en la calidad del aire y en el medio ambiente a nivel local, regional y global. Veamos rápidamente. Las grandes plantas de generación eléctrica de la CFE, especialmente aquellas que operan con combustóleo, este residuo, que es un residuo de la refinación de petróleo, que tiene más de 4% de azufre, y hablaremos más de eso en un momento más. Estas plantas que queman combustóleo y las plantas que queman carbón a lo largo y ancho del país son las principales fuentes de contaminación que impactan la calidad del aire en 2 o 3 contaminantes fundamentales. Primero, Ricardo, la emisión de dióxido de azufre. El dióxido de azufre, te acordarás que los combustibles de los vehículos, el diésel, tenía antiguamente mucho azufre. Eso se eliminó. Sin embargo, el combustóleo, este residuo de la refinación, tiene más de 4% de azufre, y esto genera grandes emisiones de dióxido de azufre que sale de la chimenea de las grandes plantas de generación de electricidad, y los impactos de estas plantas se han registrado, se miden en términos de mala calidad del aire, hasta en 80 kilómetros a la redonda de grandes plantas como la de Tula, la de Tuxpan, la de Manzanillo, la de Salamanca. A ver, y en la actual reforma, como está planteada, se sigue contemplando el uso de combustóleo y de carbón. De hecho, ya empezó a incrementarse el uso de combustóleo. Como se está incrementando gradualmente la capacidad de refinación en las 6 plantas de refinación existentes, hay más residuo que ya no se puede vender en mercados internacionales y se está incrementando. La actual reforma lo que está proponiendo es que todas las plantas de CFE, especialmente las de combustóleo, que generan bastante electricidad pero son muy contaminantes, se van a despachar antes que las plantas de energía renovable de los privados. Esto es para atender la demanda de electricidad en todo momento, irán por delante estas plantas que no solo son muy contaminantes las de combustóleo, sino que nos cuestan mucho más caro, Ricardo. Sí, es este sobrante, ¿verdad?, de la explotación petrolera, es como la basura de la explotación petrolera. Es la basura de la refinación, y fíjate una cosa interesante. En el mundo, el porcentaje de residuo que se produce cuando refinas normalmente es de menos del 3%. En México traíamos un porcentaje de producción de residuo de cerca de 25%. La 6. La Ciudad de México y el Estado de México retroceden a semáforo amarillo debido al aumento de contagios por COVID-19. Junto con ambas entidades, otros 8 estados se ubican a partir de hoy en la misma situación. Estos son Yucatán, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas. En tanto, 9 más regresan a semáforo naranja: Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Y uno en particular se encuentra ya en semáforo COVID color rojo, que es el de mayor riesgo, en Aguascalientes. Este domingo se registró un ligero descenso en el número de contagios por COVID-19, luego de varias jornadas con más de 50,000 y hasta 60,000
casos diarios. El más reciente reporte es de 20.872 nuevos contagios y 98 muertes a causa del COVID-19. La 7. En el contexto del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, organizaciones civiles, legisladores y especialistas denunciaron un aumento excesivo en las tarifas de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Aseguraron que es necesario establecer un mecanismo para proteger a los usuarios de los cobros indebidos e injustificados por parte de la comisión en los llamados recibos locos. De pronto le llega a usted un recibo por 10,000 o 20,000 pesos. La senadora de Morena, Verónica Camino, dijo que en 2021 la CFE recibió 25,000 quejas de cobros indebidos. Yazbek Oliva, asesora del Consejo de la Judicatura Federal en el tema energético, señaló que muchos de los cobros no coinciden, por supuesto, con el consumo real de los hogares. Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor indican que en 2020 se registraron 8,890 casos de cobros indebidos y solamente en 1,645 quejas se realizó el reembolso a los usuarios. La impunidad. La 8. La periodista Lourdes Maldonado, de tan gratos recuerdos para este equipo como para mí, en lo personal, una gran ayuda cuando íbamos a reportear por sus lares, fue asesinada de 3 disparos, uno en la cabeza, la tarde de este domingo cuando regresaba a su casa en su automóvil compacto en Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas de Santa Fe, cuando ella regresaba de sus tareas en su automóvil. Maldonado López había ganado recientemente un proceso por adeudos laborales que emprendió hace años contra quien habría de ser luego gobernador de Baja California y uno de los favoritos, de los grandes amigos de López Obrador, Jaime Bonilla, propietario de la empresa, entre otras tantas propiedades, de la empresa de comunicación PSN. El 26 de marzo de 2019, la periodista acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde cara a cara le dijo al presidente López Obrador que temía por su vida. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último, le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Nunca, ninguna respuesta, nunca algún apoyo. Es la tercera periodista asesinada en una semana, tras el homicidio de Alonso Margarito Martínez Esquivel, también en Tijuana, y de José Luis Gamboa Arenas en Veracruz. Al referirse a Lourdes Maldonado en su conferencia mañanera de hoy, lunes, López Obrador dijo que duele,
que se llevará a cabo la investigación y que no habrá impunidad. ¿Usted cree? La 9. Los industriales de la radio y la televisión advierten que darán la batalla para no ser censurados. Ello luego de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia que ordena que en cualquier contenido de las estaciones del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica. Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y a la televisión a controles y sanciones burocráticas que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación, sostiene la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En un comunicado, la CIRT expuso que la libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que permite entrever noticia y opinión, decidir la agilidad con la que se hace uso de la comunicación, el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza. La 10. La maravilla de los avances científicos. Ya nos tocaba una de cal, ¿no? Bueno, no deja de sorprendernos. Y es que no es para menos. Fíjense que en Londres, una abuelita de 88 años, aquí está, que toda su vida había tenido una buena vista, empezó a perder la visión de un ojo debido a una degeneración propia de la edad. Los médicos la revisaron y determinaron que era candidata a una operación única en su tipo, la instalación de un implante ocular biónico. Así fue como en el hospital Moorfields A, como Moorfields del ojo, en la capital de Inglaterra, le fue instalado un dispositivo innovador como parte de un gran ensayo médico en toda Europa. Se le insertó un microchip de 2 milímetros de ancho debajo de la retina y se colocaron unos anteojos especiales, aquí los vemos, que contienen una cámara de video, los cuales están conectados a una computadora que ella lleva cómodamente alrededor de la cintura. La computadora identifica en principio el objeto principal captado por la cámara. Luego el resultado se proyecta como un rayo infrarrojo a través del ojo y que pasa hasta el microchip, que lo convierte en una señal electrónica y la transmite al cerebro. ¡Pum! Impresionante, ¿no? Los especialistas consideran que este innovador dispositivo ofrece una gran esperanza a personas que sufren degeneración macular seca, es decir, una deficiencia para el sentido de la vista que se presenta con la edad. Al salir de la operación y después de empezar a distinguir las primeras imágenes, la abuelita feliz, sorprendida, se dijo encantada de ser la primera en tener ese implante, lo que le va a permitir hacer las cosas que ella más ama, la jardinería, pintar acuarelas y jugar boliche. Y así, felices por esta abuelita biónica y lo que representa este avance para tanta gente, llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales. Y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.